Mientras todos miran los drones HIMARS, Javelin, Kalib, Iskander u Oriesnik, una verdad histórica subyace bajo la guerra que sacude el este de Europa desde 2022. La tecnología y el metal son solo complementos de lo verdaderamente decisivo en una guerra: la biología. En una época obsesionada con drones, inteligencia artificial y misiles hipersónicos, hemos olvidado que toda capacidad militar descansa primero sobre una base demográfica y humana. Vamos a explicar por qué, cuando esa base biológica se fractura, todo lo demás pierde importancia. Bienvenidos a Geodemografía. Para entender la situación actual en Ucrania es necesario retroceder en el tiempo, concretamente a agosto de 1943, momento en el que comenzó la histórica batalla del Dnieper. En apenas 4 meses, el ejército soviético movilizó a 4 millones de soldados a lo largo de un frente de 1.400 kilómetros. La operación buscaba arrebatarle al Tercer Reich el control oriental de Ucrania, cruzar uno de los ríos más caudalosos de Europa y recuperar Kiev, hito alcanzado el 6 de noviembre de 1943. Una batalla relámpago de apenas 4 meses por el que la URSS tuvo que pagar un precio pavoroso, el precio más caro de cualquier conflicto, un precio biológico en forma de más de 1.200.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, de los cuales al menos 400.000 fallecieron de forma directa en el frente. Las ametralladoras MG-42, los cañones PaK-40 de 75 mm, los tanques Panzer IV, los Stug 3 o los Panzerfaust con los que contaba el ejército alemán, los equivalentes a los actuales PKM, Javelin, Leopard 2, M2 Bradley o RPG-7 que utiliza el ejército ucraniano en la guerra actual contra Rusia, no sirvieron de nada contra el arma más poderosa desde el principio de los tiempos, la demografía. Rusia ganó una batalla decisiva, pero con un coste que terminaría por sacrificar su propio futuro. Ese sacrificio histórico explica la realidad actual, la impotencia de un país cuya mayor amenaza existencial es la falta de población. ¿Por qué Rusia, tras más de 4 años de guerra en Ucrania, es incapaz de avanzar más de unos pocos metros en semanas o incluso meses? Para responder a esta pregunta, es imprescindible entender que la tecnología o el material militar son la simple expresión de las capacidades de un pueblo, un complemento que acompaña a lo único que jamás puede faltar en una guerra: soldados que la sostengan. En una época donde las ideologías materialistas confunden cognitivamente a las personas, haciéndoles creer que la tecnología es el factor decisivo en la batalla, es más importante que nunca comprender que la demografía es la mayor fuerza de la historia y por lo tanto es la población, por encima de la técnica, el factor determinante en una guerra de desgaste. Existen ejemplos históricos donde la tecnología se impuso para decantar una contienda, es cierto, pero también es cierto que en esos casos, como la conquista española de Tenochtitlán o el sometimiento del Imperio Británico sobre la China de la dinastía Qing, se daban dos hechos particulares. Por un lado, la diferencia tecnológica era completamente aplastante y por otro lado, el nivel de organización y desarrollo cognitivo de los conquistadores le otorgaba una ventaja cualitativa que compensaba su inferioridad numérica. ¿Tiene Rusia una superioridad tecnológica apabullante sobre Ucrania? La respuesta es no. Material y técnicamente hablando, Rusia no dispone de esa ventaja. Incluso Ucrania, suministrada de forma constante con armamento enviado por países de la OTAN, posee en muchos aspectos un material igual o superior al ruso. La situación en la que se encuentra Rusia en 2026 es similar a la que afrontaba la Unión Soviética en 1943 en los territorios orientales del río Dnieper. Su oponente actual es, como mínimo, un igual en términos tecnológicos. Por lo tanto, Rusia solo tiene una forma de avanzar en ese territorio:
pagar un precio altísimo que hoy le arrastraría al riesgo existencial de dejar de existir como nación. ¿Puede Rusia tomar las regiones orientales del Dnieper? Sí, siempre y cuando asuma el costo biológico y demográfico que ello supone. La URSS pudo recuperar Kharkov y Kiev en 1943 porque sacrificó el futuro del pueblo ruso a cambio de una ganancia a corto plazo, convertirse en una superpotencia. Aquel estatus resultó efímero e imposible de mantener, dado que esa y otras batallas sentenciaron el porvenir demográfico de Rusia. Hoy, en 2026, el futuro próspero que pudo ser ya no existe. Rusia no puede pagar tal precio para tomar el oriente del Dnieper. Hacerlo ya no significaría comprometer su futuro, sino acelerar de forma directa la desaparición del proyecto común llamado Federación Rusa. La demografía lo explica todo. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.